Imagina abrir un viejo álbum familiar y encontrar retratos de personas que parecen dormidas, con los ojos cerrados o extrañamente abiertos, rodeadas de flores y vestidas con sus mejores galas. Lo que no sabes es que esas personas ya estaban muertas cuando se tomó la fotografía. Bienvenido a una de las costumbres más inquietantes y fascinantes de la era victoriana, la fotografía post-mortem. En una época donde la muerte era una visitante frecuente en los hogares, los victorianos encontraron en esta práctica una forma de preservar el recuerdo de sus seres queridos para la eternidad. La fotografía llegó a Inglaterra en 1839, cuando Louis Daguerre presentó su revolucionario invento al mundo. Para los victorianos, esta nueva tecnología no era solo un medio de capturar momentos felices, sino una herramienta invaluable para enfrentar la pérdida. En una sociedad donde las tasas de mortalidad infantil eran alarmantemente altas y las epidemias cobraban vidas sin distinción de clase social, muchas familias nunca habían tenido la oportunidad de encargar un retrato pintado de sus seres queridos. La fotografía ofrecía una alternativa más accesible y rápida, pero con un detalle macabro. A menudo, la primera y única fotografía de una persona se tomaba después de su muerte. Los fotógrafos especializados en retratos post-mortem se convirtieron en profesionales muy solicitados. Llegaban a las casas de luto con su pesado equipo: cámaras de gran formato, placas fotográficas, trípodes y todo tipo de accesorios necesarios para la sesión. Su trabajo requería no solo habilidad técnica, sino también sensibilidad y tacto para trabajar con familias devastadas por el dolor. Estos artistas de la muerte sabían que estaban creando algo más que una simple imagen. Estaban capturando el último vestigio físico de una vida que se había extinguido, un recuerdo tangible que las familias atesorarían por generaciones. La preparación del difunto para la fotografía era todo un ritual. Los cuerpos eran cuidadosamente lavados, vestidos con sus mejores ropas y peinados con esmero. Las familias victorianas querían que sus seres queridos se vieran lo más presentables y dignos posible en estas imágenes finales. Los niños eran vestidos con sus trajes de domingo, las mujeres lucían sus mejores vestidos y joyas, y los hombres aparecían con sus trajes formales. El objetivo era crear la ilusión de que la persona simplemente estaba descansando, sumida en un sueño profundo del cual nunca despertaría. Esta ficción visual proporcionaba cierto consuelo a los dolientes, permitiéndoles recordar a sus seres queridos en paz, no en el sufrimiento de la enfermedad. Las técnicas utilizadas para estas fotografías variaban según las preferencias familiares y las habilidades del fotógrafo. Algunos difuntos eran fotografiados recostados en sus camas o ataúdes, rodeados de flores frescas que simbolizaban la pureza y la renovación espiritual. Otros eran colocados en posiciones más elaboradas, sentados en sillas, reclinados en sofás o incluso de pie, sostenidos discretamente por estructuras metálicas ocultas bajo sus ropas o por familiares que permanecían inmóviles durante la larga exposición fotográfica. Los ojos del difunto podían dejarse cerrados, o en algunos casos inquietantes, se pintaban pupilas sobre los párpados cerrados o se mantenían abiertos mediante pequeños alambres, creando una mirada fija y vidriosa que hoy nos resulta profundamente perturbadora. Las fotografías post-mortem de niños eran particularmente desgarradoras y comunes. En la Inglaterra victoriana, aproximadamente 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir 5 años. Las enfermedades como la escarlatina, la difteria, el sarampión y la tuberculosis se llevaban a los pequeños con una frecuencia aterradora. Para los padres devastados, estas fotografías representaban la única imagen que tendrían de sus hijos. Los bebés eran fotografiados en sus cunas, rodeados de encajes blancos y flores, como pequeños ángeles dormidos. Los niños mayores aparecían con sus juguetes favoritos, sus muñecas, soldaditos de plomo o libros, objetos que habían sido parte de sus breves vidas y que ahora servían como símbolos de la inocencia perdida. Algunas fotografías post-mortem incluían a familiares vivos posando junto al difunto. Estas imágenes grupales pueden resultar especialmente desconcertantes para los ojos modernos.
Una madre sosteniendo a su bebé muerto como si lo estuviera acunando para dormir. Hermanos pequeños sentados junto a su hermana fallecida. O toda una familia reunida alrededor del patriarca en su lecho de muerte. Estas composiciones no eran consideradas mórbidas por los victorianos, sino más bien como una última reunión familiar, un momento de unidad ante la separación inevitable que traía la muerte. La familia posaba durante minutos, completamente inmóviles, mientras la cámara capturaba esta escena final de togetherness. Los fotógrafos victorianos desarrollaron un lenguaje visual específico para estas imágenes. Las flores tenían significados particulares. Las rosas blancas representaban la pureza y la inocencia, especialmente apropiadas para niños. Los lirios simbolizaban la resurrección y la vida eterna. Las violetas evocaban la humildad y la fidelidad. La iluminación era cuidadosamente controlada para crear atmósferas etéreas y solemnes, con luz natural suave que entraba por las ventanas, creando sombras dramáticas que añadían profundidad y solemnidad a la escena. Los fondos oscuros o neutros ayudaban a enfocar la atención en el rostro del difunto, convirtiendo estas fotografías en verdaderos retratos íntimos de la muerte. El costo de estas fotografías variaba según la complejidad y el número de copias solicitadas. Una fotografía post-mortem simple podía costar entre 2 y 5 chelines, una suma considerable para las familias trabajadoras, pero asequible si se comparaba con el precio de un retrato pintado que podía alcanzar varias libras. Las familias más adineradas encargaban múltiples copias de diferentes tamaños, algunas para enmarcar y colgar en las paredes del hogar, otras más pequeñas para distribuir entre familiares y amigos como recuerdos. Estas imágenes circulaban dentro de las redes familiares, convirtiéndose en objetos de contemplación, conversación y memoria compartida. La práctica de la fotografía post-mortem comenzó a declinar hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Los avances médicos mejoraron gradualmente las tasas de supervivencia, especialmente entre los niños, haciendo que la muerte temprana fuera menos común. La fotografía se volvió más accesible y popular, permitiendo que las familias tuvieran múltiples retratos de sus seres queridos en vida. Además, las actitudes culturales hacia la muerte comenzaron a cambiar. La sociedad victoriana temprana tenía una relación íntima y ritualizada con la muerte, pero las generaciones posteriores empezaron a distanciarse de estas prácticas, considerándolas cada vez más mórbidas e inapropiadas. La muerte comenzó a trasladarse de los hogares a los hospitales, de lo público a lo privado, y con este cambio, las fotografías post-mortem cayeron en desuso y fueron relegadas al olvido. Hoy, estas fotografías victorianas nos fascinan y nos inquietan en igual medida. Nos hablan de una época donde la muerte no era un tabú escondido detrás de puertas de hospital, sino una realidad cotidiana que se enfrentaba con rituales elaborados y memoriales tangibles. Para los victorianos, fotografiar a sus muertos no era un acto macabro, sino un gesto de amor profundo, una forma de mantener cerca a quienes habían partido. Estas imágenes nos recuerdan que la muerte, aunque universal, es experimentada y recordada de maneras profundamente culturales. Lo que para nosotros puede parecer perturbador, era para ellos un acto de devoción, memoria y esperanza en el reencuentro más allá del velo que separa la vida de la muerte. Entre las sombras de los salones victorianos, guardados en cajas de terciopelo y exhibidos con orgullo en vitrinas de caoba, se encontraban algunos de los objetos más peculiares que la historia ha conocido. Joyas elaboradas completamente con cabello humano. Broches, pulseras, anillos, pendientes y hasta cuadros enteros tejidos con mechones de personas vivas y muertas adornaban los hogares de la Inglaterra del siglo XIX. Lo que hoy nos resulta macabro e incluso repulsivo, para los victorianos representaba el más sublime símbolo de amor, devoción y memoria eterna. Esta costumbre fascinante nos revela cómo una civilización entera transformó un elemento tan íntimo como el cabello en arte, recuerdo y talismán. La tradición de conservar cabello como recuerdo no nació en la era victoriana, sino que tiene raíces que se remontan siglos atrás. Durante la Edad Media,
los caballeros partían a las cruzadas llevando mechones de cabello de sus amadas como amuletos de protección y símbolos de fidelidad. En el Renacimiento, las damas de la corte intercambiaban rizos como prueba de amistad y lealtad. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando esta práctica alcanzó su máxima sofisticación y popularidad, convirtiéndose en una verdadera forma de arte decorativo. Los victorianos, obsesionados con el sentimentalismo, los rituales de luto y la preservación de memorias, llevaron el trabajo con cabello a niveles de complejidad y belleza nunca antes vistos. El cabello poseía un significado profundamente simbólico para los victorianos. A diferencia de otros elementos corporales, el cabello continúa creciendo durante la vida y permanece incorrupto después de la muerte, resistiendo el paso del tiempo cuando el resto del cuerpo se descompone. Esta cualidad lo convertía en el material perfecto para representar la eternidad del amor y el recuerdo. Además, el cabello era único para cada persona. Su color, textura y grosor eran tan individuales como una huella digital. Llevar el cabello de un ser querido significaba llevar una parte tangible e irreemplazable de esa persona, un fragmento de su esencia física que podía tocarse, contemplarse y conservarse para siempre. Era, en esencia, una forma de inmortalidad material. La fabricación de joyería de cabello era un arte complejo que requería años de práctica y una paciencia infinita. Las artesanas especializadas, generalmente mujeres, trabajaban con herramientas diminutas, agujas finas, pequeñas mesas de trabajo con agujeros para sostener los mechones, pesas minúsculas para mantener la tensión y patrones elaborados que guiaban sus creaciones. Los cabellos debían ser lavados, ordenados según grosor y color, y luego tejidos, trenzados o enrollados siguiendo técnicas meticulosas. Un solo broche podía requerir cientos de horas de trabajo, con hebras tan delgadas que apenas eran visibles a simple vista, entrelazadas en patrones geométricos, florales o abstractos de una complejidad asombrosa. Existían dos tipos principales de joyería de cabello: las piezas de luto y las de afecto. Las joyas de luto se creaban después de la muerte de un ser querido y formaban parte de los elaborados rituales funerarios victorianos. Estas piezas solían incorporar elementos sombríos: oro negro, esmalte negro, perlas que representaban lágrimas, y a menudo incluían inscripciones con el nombre del difunto y las fechas de nacimiento y muerte. Los mechones de cabello del fallecido se tejían en intrincados diseños y se colocaban bajo cristal o se trenzaban formando el cuerpo central de la joya. Las viudas victorianas llevaban estos broches sobre el corazón o estas pulseras en sus muñecas como símbolos visibles de su duelo, respetando los estrictos códigos de luto que dictaban cuánto tiempo debían usarse y en qué circunstancias. Las joyas de afecto, por otro lado, se intercambiaban entre personas vivas como muestras de cariño, amistad o amor romántico. Una madre podía tejer pulseras con mechones de cabello de todos sus hijos, creando una especie de árbol genealógico portátil. Los enamorados intercambiaban anillos con sus cabellos entrelazados, simbolizando la unión de sus vidas. Las amigas íntimas se regalaban broches con sus cabellos combinados como testimonio de su vínculo inquebrantable. Estas piezas eran generalmente más coloridas y alegres que las de luto, incorporando oro brillante, piedras preciosas y diseños más elaborados que celebraban la vida y las conexiones humanas. Algunas familias creaban verdaderas colecciones, añadiendo nuevos mechones con cada nacimiento, matrimonio o evento significativo. Los cuadros de cabello representaban la cúspide del arte capilar victoriano. Estos trabajos monumentales podían medir hasta 1 metro de altura y contenían escenas completas: árboles genealógicos con los nombres de cada miembro de la familia junto a un mechón de su cabello, paisajes bucólicos con flores y plantas tejidas en diferentes tonos de cabello, o diseños abstractos y geométricos de una complejidad hipnótica. Un solo cuadro podía requerir más de 1 año de trabajo continuo y contener cabello de docenas de personas diferentes. Estos cuadros se exhibían con orgullo en las salas de estar,
donde las visitas los admiraban como demostración del estatus, la habilidad artística y la devoción familiar. Algunos incluían mechones de personajes históricos o celebridades, adquiridos mediante compra o intercambio, convirtiéndose en objetos de colección y conversación. La industria del cabello floreció durante la era victoriana. Tiendas especializadas en Londres, Birmingham y otras ciudades importantes ofrecían tanto joyas ya confeccionadas como servicios personalizados. Los catálogos victorianos mostraban cientos de diseños disponibles, desde simples trenzas hasta elaboradas filigranas que imitaban encajes. Los precios variaban enormemente según la complejidad del trabajo. Una simple trenza podía costar unos pocos peniques, mientras que una pieza elaborada con incrustaciones de oro y piedras preciosas podía alcanzar varias guineas. Algunas tiendas ofrecían clases para que las señoras victorianas aprendieran el arte en casa, publicando manuales detallados con instrucciones paso a paso, patrones y consejos para el manejo del cabello. Este conocimiento se transmitía de madres a hijas, convirtiéndose en una habilidad doméstica valorada junto con el bordado y la acuarela. Sin embargo, no todo en esta industria era tan sentimental como parecía. El auge de la demanda creó un mercado negro de cabello. Algunas comerciantes sin escrúpulos sustituían el cabello del difunto por mechones más largos o de mejor calidad comprados a mujeres pobres que vendían su cabello por necesidad. En los barrios más humildes de Londres, las mujeres se cortaban sus largas melenas para venderlas a intermediarios que luego las revendían a las joyerías. Esto significaba que algunas familias dolientes, sin saberlo, llevaban el cabello de completas extrañas en lugar del de sus seres queridos. Otros fraudes incluían el uso de cabello de caballo, que era más abundante y barato, teñido para imitar el color del cabello humano. Estos engaños, cuando se descubrían, causaban escándalos y un dolor renovado a las familias afectadas. La práctica de trabajar con cabello comenzó su declive a finales del siglo XIX por varias razones. Los avances en la fotografía hicieron que las imágenes se volvieran más accesibles como forma de preservar recuerdos, reduciendo la dependencia del cabello como único medio tangible de memoria. Las nuevas generaciones empezaron a considerar estas costumbres como excesivamente sentimentales y mórbidas, prefiriendo formas más modernas y menos íntimas de expresar el duelo y el afecto. Los cambios en las actitudes hacia la muerte y el luto, que se volvieron más privados y menos ritualizados, también contribuyeron al abandono de estas prácticas. Además, el descubrimiento de nuevos materiales y técnicas de joyería ofrecía alternativas más higiénicas y menos cargadas emocionalmente. Hoy, las joyas victorianas de cabello son objetos de museo y colección, piezas que nos fascinan y nos inquietan simultáneamente. Verlas detrás de vitrinas de cristal, con sus intrincados diseños y sus mechones todavía intactos después de más de 100 años, nos conecta de manera visceral con personas que vivieron y amaron en una época muy diferente a la nuestra. Estas joyas nos hablan de la intensidad del sentimiento victoriano, de su necesidad de materializar el amor y la memoria, de su rechazo a aceptar que la muerte significaba el final absoluto de la conexión humana. Son testimonios silenciosos de que el amor, en todas sus formas, busca permanencia, y que cada época encuentra sus propias maneras, por extrañas que nos parezcan, de vencer al olvido y al tiempo. Despierta en la oscuridad más absoluta. Intentas moverte, pero tus brazos chocan contra algo sólido a pocos centímetros de tu rostro. El aire es denso, pesado, difícil de respirar. Extiendes las manos y tocas madera por todos lados, encima, a los lados, debajo. Entonces comprendes la horrible verdad. Estás dentro de un ataúd, bajo tierra, enterrado vivo. Para los victorianos, esta pesadilla no era solo el argumento de historias de terror, sino un miedo real y paralizante que obsesionó a toda una sociedad. El pánico al enterramiento prematuro se convirtió en una de las fobias más extendidas de la era victoriana, dando origen a inventos extraordinarios, prácticas médicas peculiares y relatos escalofriantes que alimentaron el terror colectivo durante décadas. El miedo a ser enterrado vivo no era infundado ni producto de la imaginación victoriana.
Las limitaciones médicas del siglo XIX hacían extremadamente difícil confirmar la muerte con certeza absoluta. Los médicos carecían de equipos modernos como electrocardiogramas o electroencefalogramas que permitieran verificar el cese definitivo de las funciones vitales. El estetoscopio, inventado en 1816, era todavía un instrumento relativamente nuevo, y no todos los médicos lo utilizaban correctamente. Además, ciertas condiciones médicas como la catalepsia, el coma profundo, la hipotermia severa o la sobredosis de opio podían reducir los signos vitales hasta niveles casi imperceptibles, creando la apariencia de muerte cuando la persona aún vivía. Los errores de diagnóstico, aunque raros, ocurrían con la suficiente frecuencia como para sembrar el terror en la población. Los periódicos victorianos alimentaban esta paranoia publicando historias espeluznantes de personas que habían sido exhumadas y encontradas en posiciones que sugerían desesperación. Cuerpos volteados boca abajo, manos con astillas de madera bajo las uñas, rostros congelados en expresiones de horror absoluto, marcas de arañazos en el interior de las tapas de los ataúdes. Una historia particularmente famosa narraba el caso de una joven que había sido declarada muerta tras un ataque de catalepsia y enterrada al día siguiente. Semanas después, cuando se abrió la tumba para agregar a otro miembro de la familia, descubrieron que el cuerpo había cambiado de posición y que el forro interior del ataúd estaba completamente desgarrado. Estas historias, reales o exageradas, circulaban en salones, pubs y mercados, convirtiendo el enterramiento prematuro en el tema de conversación más morboso y fascinante de la época. Escritores y periodistas contribuyeron enormemente a la histeria colectiva. Edgar Allan Poe, cuyas obras eran enormemente populares en Inglaterra, escribió varios relatos que exploraban este terror. Narraciones de personas que despertaban en sus tumbas, luchaban por escapar y morían finalmente asfixiadas en la oscuridad. Estas historias resonaban profundamente con los lectores victorianos porque tocaban sus miedos más primitivos: la impotencia, la claustrofobia, el abandono y la muerte lenta en soledad absoluta. Los periódicos sensacionalistas publicaban artículos con titulares alarmantes sobre supuestos casos de enterramientos prematuros, muchas veces basándose en rumores o evidencia circunstancial, pero siempre garantizando la atención morbosa de sus lectores. Este ciclo de miedo y sensacionalismo se alimentaba a sí mismo, creando una paranoia que permeaba todas las clases sociales. La respuesta a este terror fue tan práctica como ingeniosa: el diseño de ataúdes de seguridad. Estos dispositivos extraordinarios incorporaban mecanismos que permitirían a una persona enterrada viva comunicarse con el exterior o escapar por sus propios medios. El más simple y popular era el sistema de campana. Una cuerda conectada al interior del ataúd pasaba a través de un tubo hacia la superficie, donde accionaba una campana montada sobre una pequeña torre o poste sobre la tumba. Si la persona despertaba bajo tierra, solo necesitaba tirar de la cuerda para hacer sonar la campana y alertar a cualquier guardián del cementerio o transeúnte cercano. Algunos cementerios contrataban vigilantes nocturnos, cuya única tarea era patrullar entre las tumbas escuchando el tañido de estas campanas salvadoras. Otros diseños eran aún más elaborados y reflejaban el ingenio victoriano aplicado al terror. Algunos ataúdes incluían tubos de ventilación que no solo proporcionaban aire fresco, sino también amplificaban los sonidos desde el interior, permitiendo que los gritos del ocupante fueran escuchados en la superficie. Había diseños que incorporaban trampillas de escape que podían abrirse desde dentro, escaleras plegables que permitían al ocupante subir hacia la superficie e incluso sistemas de banderas que se desplegaban automáticamente si se detectaba movimiento dentro del ataúd. Un inventor particularmente ambicioso diseñó un ataúd con un sistema completo de iluminación alimentado por baterías, provisiones de comida y agua, y un sistema de tubos para aire fresco que podría mantener viva a una persona durante varios días hasta que llegara el rescate. Estos ataúdes de seguridad no eran baratos. Un modelo básico con campana y tubo de aire podía costar entre 10 y 20 libras esterlinas, una fortuna para las clases trabajadoras, pero asequible para la clase media y alta.
Los modelos más elaborados, con múltiples sistemas de seguridad, podían alcanzar 100 libras o más. A pesar del costo, miles de victorianos adinerados los compraron, dejando instrucciones específicas en sus testamentos sobre el tipo de ataúd de seguridad que deseaban y cuánto tiempo debían ser vigiladas sus tumbas después del entierro. Algunos incluso pagaron por adelantado contratos de vigilancia que garantizaban que guardias patrullarían su tumba durante semanas o meses, listos para responder ante cualquier señal de vida desde el subsuelo. Las medidas preventivas no terminaban en los ataúdes. La profesión médica desarrolló protocolos cada vez más rigurosos para confirmar la muerte. Algunos médicos recomendaban esperar hasta 72 horas antes del entierro, permitiendo que aparecieran signos inequívocos de descomposición como el rigor mortis prolongado o la lividez cadavérica avanzada. Otros sugerían pruebas más drásticas: cortar las plantas de los pies con cuchillas afiladas, inyectar sustancias irritantes bajo las uñas, o incluso hacer pequeñas incisiones en el cuerpo para observar si sangraba. En Francia se inventaron los mortuorios de espera, edificios especiales donde los cuerpos eran vigilados durante días antes del entierro, con cuerdas atadas a los dedos de cada cadáver, conectadas a un sistema de campanas que sonarían ante el menor movimiento. La realidad médica era que los casos genuinos de enterramiento prematuro eran extremadamente raros, mucho menos comunes de lo que la histeria popular sugería. La mayoría de las historias de terror resultaban ser exageraciones, malinterpretaciones de movimientos post-mortem naturales o completas fabricaciones. Cuando un cuerpo se descompone, los gases internos pueden causar movimientos que parecen deliberados. El cuerpo puede cambiar de posición, los brazos pueden moverse e incluso pueden emitirse sonidos por el escape de gases a través de la laringe. Las marcas de arañazos en los ataúdes generalmente se debían al movimiento del cuerpo durante el transporte o al asentamiento de la tierra, no a intentos desesperados de escape. Sin embargo, la posibilidad, por remota que fuera, era suficiente para mantener vivo el miedo. Algunos casos documentados sí ocurrieron, aunque fueron excepcionales. En 1866, el caso de Philomèle Jonetre conmocionó a Francia. Una joven fue declarada muerta tras un ataque de cólera y enterrada rápidamente por temor al contagio. Cuando su esposo insistió en exhumar el cuerpo días después para trasladarlo a otra tumba, descubrieron que había cambiado de posición dentro del ataúd. La autopsia reveló signos que sugerían que podría haber estado viva al momento del entierro. Casos como este, aunque raros, validaban los peores miedos victorianos y justificaban en sus mentes todas las precauciones y gastos en ataúdes de seguridad. La industria de los ataúdes de seguridad floreció durante varias décadas, pero eventualmente declinó. Los avances médicos hicieron que la determinación de la muerte fuera cada vez más precisa y confiable. La invención de mejores estetoscopios, la medición de la temperatura corporal y eventualmente los electrocardiogramas eliminaron prácticamente toda posibilidad de error. Las nuevas generaciones comenzaron a ver los ataúdes de seguridad como reliquias de una época supersticiosa y excesivamente temerosa. Además, muchos de los mecanismos demostraron ser inefectivos. Las campanas se oxidaban, las cuerdas se pudrían y los tubos se obstruían con tierra, haciendo que estos costosos dispositivos fueran inútiles en la práctica. Hoy, los ataúdes de seguridad victorianos se exhiben en museos como testimonios curiosos de una era obsesionada con la muerte y aterrorizada por sus misterios. Nos recuerdan que el miedo a lo desconocido, y especialmente el miedo a la muerte, es una constante humana que se manifiesta de diferentes maneras en cada época. Para los victorianos, este miedo particular al enterramiento prematuro era una expresión de su ansiedad ante las limitaciones de su conocimiento médico y su profunda necesidad de control sobre su destino final, incluso más allá de la muerte. Bajo el manto de la noche londinense, cuando las calles empedradas quedaban desiertas y la niebla se espesaba entre las lápidas, figuras sigilosas se deslizaban por los cementerios con palas al hombro y sacos vacíos en las manos. No eran fantasmas ni demonios, aunque sus acciones parecían igual de macabras. Eran los resurreccionistas,
ladrones de tumbas que desenterraban cadáveres recién sepultados para venderlos a las escuelas de medicina. Detrás de los brillantes avances médicos de la era victoriana, existía un comercio clandestino y siniestro que operaba en las sombras, un mercado negro de cuerpos humanos que reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar la ciencia en su búsqueda de conocimiento. Esta es la historia oscura de quienes profanaban la paz de los muertos en nombre del progreso. La medicina victoriana enfrentaba un problema crítico. La demanda de cadáveres para disección anatómica superaba ampliamente la oferta legal. Las escuelas de medicina en Londres, Edimburgo, Glasgow y otras ciudades británicas se multiplicaban rápidamente, entrenando a cientos de nuevos médicos cada año. Cada estudiante necesitaba practicar en cuerpos reales para aprender anatomía, cirugía y patología, pero las leyes británicas eran extremadamente restrictivas sobre quién podía ser diseccionado. Solo los cuerpos de criminales ejecutados y personas sin familiares que murieran en hospicios podían ser utilizados legalmente para la enseñanza médica. Esto proporcionaba quizás 50 o 60 cuerpos al año, mientras que las escuelas médicas necesitaban cientos, creando una brecha que el mercado negro se apresuró a llenar con ganancias extraordinarias. Los resurreccionistas, también llamados hombres saqueadores o ladrones de cuerpos, desarrollaron técnicas sofisticadas para su macabro oficio. Trabajaban principalmente en las primeras horas después de un entierro, cuando la tierra estaba recién removida y más fácil de excavar, y cuando el cuerpo aún estaba en condiciones óptimas para la disección. Llegaban al cementerio equipados con palas de madera que hacían menos ruido que las metálicas, linternas sordas que dirigían la luz solo hacia abajo, y herramientas especiales diseñadas para su trabajo. Su técnica era eficiente y minimizaba el tiempo de exposición. Excavaban solo en la cabecera de la tumba, creando un túnel hasta alcanzar el ataúd. Rompían la tapa superior con ganchos de hierro, extraían el cuerpo usando cuerdas o ganchos, y volvían a llenar el agujero, dejando la tumba aparentemente intacta desde la distancia. El negocio era sorprendentemente lucrativo. Un cuerpo fresco y en buenas condiciones podía venderse entre 8 y 10 guineas, una suma equivalente a varios meses de salario para un trabajador común. Los cuerpos de niños valían menos por su tamaño, cotizándose por pulgada, mientras que los de adultos jóvenes y saludables alcanzaban los precios más altos. Las escuelas de medicina pagaban sin hacer preguntas sobre el origen del cadáver, creando una demanda constante que alimentaba toda una economía clandestina. Algunos resurreccionistas trabajaban de forma independiente, pero otros formaban bandas organizadas que controlaban territorios específicos, peleando violentamente con grupos rivales por el acceso a cementerios productivos. Estas pandillas llegaban a sobornar a empleados de funerarias, vigilantes de cementerios y enterradores para obtener información sobre entierros recientes y facilitar su trabajo nocturno. Las familias victorianas vivían aterrorizadas ante la posibilidad de que sus seres queridos fueran exhumados y profanados. Los periódicos publicaban historias de tumbas violadas, familias que descubrían ataúdes vacíos y madres que encontraban los cuerpos de sus hijos en mesas de disección. Esta angustia llevó al desarrollo de toda una industria de seguridad funeraria. Se vendían morsafes, jaulas de hierro extremadamente pesadas que se colocaban sobre las tumbas y podían pesar hasta 2 toneladas, haciéndolas imposibles de mover sin equipo pesado. Los watch houses, pequeñas casetas de vigilancia, se construyeron en los cementerios donde familiares o guardias contratados montaban guardia durante semanas después de un entierro. Algunos cementerios instalaron torres de vigilancia con campanas de alarma, mientras que otros empleaban perros guardianes entrenados para atacar a cualquier intruso nocturno. Las clases más adineradas podían permitirse medidas aún más elaboradas. Construían bóvedas familiares de piedra maciza con puertas de hierro y cerraduras complejas, verdaderas fortalezas subterráneas que desafiaban cualquier intento de profanación. Algunas familias contrataban vigilantes privados armados que patrullaban sus parcelas familiares durante meses. Otras utilizaban ataúdes de hierro fundido sellados con plomo, tan pesados y seguros
que resultaban prácticamente imposibles de abrir sin herramientas industriales. Sin embargo, estas protecciones estaban fuera del alcance de las clases trabajadoras, cuyos muertos quedaban vulnerables en tumbas simples, con solo tierra suelta protegiéndolos de los saqueadores nocturnos. Los casos más notorios de tráfico de cadáveres escandalizaron a la nación y forzaron cambios legislativos. El caso de Burke y Hare en Edimburgo, ocurrido entre 1827 y 1828, reveló que algunos proveedores habían dejado de esperar a que las personas murieran naturalmente. William Burke y William Hare asesinaron al menos a 16 personas, generalmente indigentes y vagabundos que no serían extrañados, para vender sus cuerpos frescos al anatomista Robert Knox. Su método era sofocación, que no dejaba marcas externas sospechosas en los cadáveres. Cuando fueron descubiertos, el escándalo fue monumental. Las multitudes atacaron la casa de Knox. Hare traicionó a Burke para salvar su propia vida, y Burke fue ahorcado públicamente ante una multitud de 25.000 personas que clamaban venganza. Irónicamente, su cuerpo fue entregado para disección pública, y su esqueleto todavía se exhibe en un museo de Edimburgo como advertencia y curiosidad histórica. Otros casos similares surgieron en Londres, donde bandas de resurreccionistas ocasionalmente cruzaban la línea hacia el asesinato cuando las tumbas no proporcionaban suficientes cuerpos frescos. La policía descubrió redes completas de complicidad: cocheros que transportaban los cuerpos ocultos en baúles, posaderos que proporcionaban habitaciones donde los cadáveres se almacenaban temporalmente, e incluso médicos que hacían la vista gorda ante cuerpos con señales sospechosas de violencia. El público comenzó a desconfiar de la profesión médica completa, viéndola como cómplice de estos crímenes horribles. Las protestas y manifestaciones frente a las escuelas de anatomía se volvieron comunes, con multitudes enfurecidas exigiendo justicia y regulación. La presión pública finalmente forzó una respuesta legislativa. En 1832, el Parlamento británico aprobó la Ley de Anatomía, que revolucionó el suministro legal de cuerpos para la educación médica. Esta ley permitía que los cuerpos no reclamados de hospicios, hospitales y casas de trabajo fueran donados a las escuelas de medicina. También legalizaba la donación voluntaria de cuerpos, aunque esta práctica tardó décadas en volverse socialmente aceptable. La nueva legislación proporcionó un suministro legal y constante de cadáveres, eliminando virtualmente la necesidad económica del mercado negro. Los resurreccionistas vieron su negocio colapsar de la noche a la mañana, forzándolos a buscar otras ocupaciones menos lucrativas y más legales. Sin embargo, la Ley de Anatomía creó una nueva injusticia social que muchos victorianos encontraron profundamente perturbadora. Los cuerpos que ahora alimentaban las mesas de disección provenían casi exclusivamente de los pobres, indigentes, huérfanos, ancianos abandonados en hospicios. Los ricos podían morir sabiendo que sus cuerpos serían respetados y enterrados intactos, mientras que los pobres enfrentaban la humillación final de la disección pública incluso después de la muerte. Esta disparidad reforzaba las divisiones de clase victorianas de maneras que muchos consideraban moralmente repugnantes. Los activistas sociales argumentaban que la nueva ley había simplemente legalizado lo que antes era crimen, convirtiendo a los pobres en proveedores involuntarios de cadáveres para el avance de una ciencia que raramente los beneficiaba en vida. El legado de los resurreccionistas victorianos es profundamente complejo y contradictorio. Por un lado, su comercio macabro alimentó avances médicos genuinos. Los estudiantes que practicaban en esos cuerpos robados se convertían en cirujanos hábiles que salvaban vidas. Los anatomistas hacían descubrimientos que mejoraban el entendimiento del cuerpo humano, y la medicina avanzaba a pasos agigantados gracias al conocimiento adquirido en esas disecciones clandestinas. Por otro lado, violaban la santidad de la muerte, traumatizaban a familias dolientes, y en algunos casos llegaban hasta el asesinato para satisfacer la demanda insaciable de cuerpos frescos. Esta dualidad moral nos recuerda que el progreso científico a menudo tiene costos humanos que la historia prefiere olvidar, y que detrás de cada avance médico victoriano
yacían historias de tumbas profanadas, familias devastadas y cuerpos vendidos como mercancía en las sombras de la noche londinense. Imagina entrar a un elegante salón victoriano. Las paredes brillan con papel tapiz verde esmeralda. Una dama luce un vestido de baile de un verde vibrante que capta todas las miradas. Sobre la mesa descansan dulces de colores tentadores, y en el tocador reposan polvos faciales que prometen una piel blanca como la porcelana. Lo que nadie sabe es que cada uno de estos objetos está saturado con arsénico, un veneno mortal que se ha convertido en el elemento más codiciado y peligroso de la moda victoriana. Durante décadas, los británicos se envenenaron lentamente a sí mismos en nombre de la belleza y la elegancia, creando una epidemia silenciosa que cobraría miles de vidas antes de que alguien comprendiera completamente la magnitud del desastre. El arsénico había sido utilizado durante siglos en pequeñas cantidades, pero fue en la era victoriana cuando su uso se volvió omnipresente y letal. El responsable de esta locura colectiva fue un descubrimiento químico aparentemente maravilloso. En 1775, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele creó un pigmento verde brillante usando trióxido de arsénico y cobre. Este verde de Scheele, como se le llamó, era más vibrante y duradero que cualquier otro tinte disponible en el mercado. El color era deslumbrante, estable, relativamente barato de producir, y se convirtió instantáneamente en el favorito de fabricantes, diseñadores y consumidores. Lo que nadie advirtió inicialmente era que este hermoso pigmento liberaba vapores tóxicos de arsénico, especialmente en ambientes húmedos o calurosos, envenenando lentamente a todos quienes lo rodeaban. El papel tapiz se convirtió en el asesino más insidioso de los hogares victorianos. Los diseños más populares y costosos utilizaban verde de Scheele o su sucesor aún más tóxico, el verde de París, para crear patrones florales elaborados, escenas pastorales y diseños geométricos que adornaban las paredes de mansiones y casas de clase media, en habitaciones con poca ventilación, especialmente dormitorios donde las personas pasaban 8 o más horas cada noche. Los vapores de arsénico se acumulaban en el aire. Los síntomas comenzaban sutilmente: dolor de cabeza persistente, náuseas matutinas, debilidad generalizada, pérdida de apetito. Las víctimas y sus médicos atribuían estos malestares a nervios, digestión débil o el clima británico, sin sospechar que las hermosas paredes verdes que los rodeaban estaban literalmente matándolos célula por célula. Los vestidos de las damas victorianas eran bombas tóxicas ambulantes. Un solo vestido de baile podía contener más de 400 gramos de arsénico, suficiente para matar a docenas de personas si se ingiriera directamente. Las mujeres que usaban estos vestidos durante largas veladas en salones calurosos y mal ventilados inhalaban vapores de arsénico mientras bailaban, y el sudor activaba la liberación de más toxinas que se absorbían directamente a través de su piel. Los casos documentados incluyen jóvenes que colapsaban en bailes, atribuido en ese momento a corsés demasiado ajustados o nervios delicados, pero que en realidad estaban sufriendo envenenamiento agudo por arsénico. Las costureras que trabajaban con estas telas enfrentaban destinos aún peores. Pasaban días enteros cortando, cosiendo y manipulando materiales saturados de veneno en talleres pobremente ventilados, inhalando nubes de polvo arsenical con cada movimiento de la tela. La industria de los dulces victorianos utilizaba arsénico para crear colores brillantes y atractivos. Los dulces verdes, amarillos y rojos más populares contenían pigmentos a base de arsénico que los hacían irresistibles para los niños. Los fabricantes agregaban estos colorantes sin ninguna regulación ni advertencia, priorizando la apariencia sobre la seguridad. Los niños victorianos chupaban y tragaban pequeñas dosis de veneno con cada golosina, acumulando arsénico en sus cuerpos jóvenes y en desarrollo. Los síntomas de envenenamiento crónico en niños incluían retraso en el crecimiento, problemas de aprendizaje, irritabilidad extrema y enfermedades misteriosas que los médicos no podían diagnosticar. Muchos niños murieron por lo que se catalogaba como fiebres o debilidad constitucional,
cuando en realidad habían sido envenenados lentamente por sus dulces favoritos. Los cosméticos victorianos llevaban la obsesión por el arsénico a niveles aún más directos y peligrosos. La sociedad victoriana valoraba una tez pálida como símbolo de estatus. Significaba que no necesitabas trabajar bajo el sol como los campesinos o trabajadores manuales. Para lograr esta palidez codiciada, las mujeres aplicaban cremas faciales, polvos y lociones que contenían compuestos de arsénico, prometiendo blanquear la piel. Estos productos funcionaban porque el arsénico literalmente destruía las capas superiores de la piel, creando una apariencia fantasmal temporalmente deseada. El uso prolongado causaba lesiones cutáneas, erupciones dolorosas, pérdida de cabello y eventualmente daño irreversible a órganos internos. Algunas mujeres llegaban incluso a ingerir obleas de arsénico, creyendo que esto les daría ese brillo interno y esa piel translúcida que la moda exigía. Los hombres no escapaban de esta epidemia tóxica. Las medias masculinas, especialmente las de colores vivos populares, entre la aristocracia, contenían tintes de arsénico. Los sombreros de fieltro se fabricaban usando soluciones de mercurio y arsénico en el proceso de producción, envenenando tanto a los trabajadores como a quienes los usaban. Las corbatas, guantes, zapatos y hasta la ropa interior podían estar teñidos con compuestos arsenicales. Los caballeros victorianos se vestían cada mañana cubriéndose literalmente de veneno de pies a cabeza, sin tener la menor sospecha del peligro que representaban sus elegantes atuendos. Los síntomas como fatiga, irritabilidad y problemas digestivos eran tan comunes que se consideraban simplemente parte de la vida moderna. Los juguetes infantiles representaban otro frente de envenenamiento masivo. Los soldaditos de juguete pintados con verde brillante, las muñecas con vestidos verdes, los libros infantiles con ilustraciones coloreadas, los globos terráqueos, los juegos de mesa, todos podían contener arsénico en sus colores. Los niños que jugaban con estos objetos, especialmente aquellos que tenían la costumbre de llevarse cosas a la boca, ingerían pequeñas cantidades de veneno regularmente. Los padres compraban estos juguetes creyendo que estaban dando lo mejor a sus hijos, sin imaginar que cada objeto colorido y atractivo era una fuente de toxicidad. Las habitaciones infantiles victorianas, llenas de papel tapiz verde, cortinas teñidas, alfombras coloreadas y juguetes brillantes, eran cámaras de veneno disfrazadas de espacios de fantasía y alegría. La verdad sobre el arsénico comenzó a emerger gradualmente gracias al trabajo de químicos y médicos valientes. En 1858, el médico británico Arthur Hill Hassall publicó estudios detallados demostrando la presencia de arsénico en alimentos, dulces y productos domésticos comunes. Sus revelaciones causaron escándalo inicial, pero también resistencia feroz de la industria, que veía amenazados sus lucrativos negocios. Los fabricantes argumentaban que el arsénico, en pequeñas cantidades, era inofensivo, que había sido usado durante años sin problemas evidentes, y que prohibirlo arruinaría la economía textil británica. Los testimonios de trabajadores envenenados y familias devastadas fueron ignorados o minimizados durante años mientras las ganancias continuaban fluyendo. El caso más famoso que finalmente cambió la opinión pública involucró la muerte de varios miembros de una familia aristocrática en su mansión recién renovada. Después de múltiples muertes misteriosas, un químico analizó el papel tapiz verde del dormitorio principal y descubrió niveles estratosféricamente altos de arsénico. Las investigaciones subsecuentes revelaron que el ambiente húmedo de Inglaterra creaba las condiciones perfectas para que los hongos en las paredes metabolizaran el arsénico del papel tapiz, convirtiéndolo en gas arsina, mucho más tóxico que el compuesto original. Este descubrimiento explicaba por qué tantas personas enfermaban en sus propias casas, especialmente durante los meses húmedos del invierno británico. La publicidad de este caso aristocrático finalmente convenció a muchos victorianos del peligro real que acechaba en sus hogares elegantemente decorados. La regulación llegó lentamente y enfrentó resistencia constante. Las primeras leyes sobre etiquetado de venenos se aprobaron en 1861,
pero tenían lagunas enormes y poca aplicación. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que el uso de arsénico en productos de consumo comenzó a estar verdaderamente regulado y restringido. Para entonces, generaciones enteras de victorianos habían vivido y muerto rodeados de este veneno ubicuo, sus vidas acortadas y su salud destruida por la búsqueda ciega de colores brillantes y belleza superficial. Las industrias que habían lucrado durante décadas envenenando a sus clientes finalmente tuvieron que buscar alternativas más seguras, aunque muchas lo hicieron solo cuando la presión pública y legal se volvió insoportable. El legado de la locura del arsénico victoriano nos enseña lecciones sobre los peligros de priorizar la estética sobre la seguridad, las ganancias sobre la salud pública y la vanidad sobre el sentido común. Miles de victorianos murieron persiguiendo ideales de belleza y elegancia que literalmente los envenenaban. Hoy, mirando fotografías de esos salones verdes resplandecientes y esos vestidos de baile deslumbrantes, vemos no solo la belleza, sino también la tragedia de una era que sacrificó la vida misma en el altar de la moda y el estatus social. Las cortinas pesadas bloquean la luz del día, las velas parpadean proyectando sombras danzantes sobre las paredes, y un círculo de personas se sienta alrededor de una mesa redonda con las manos entrelazadas. En el centro, una médium con los ojos cerrados entra en trance. Su cuerpo se estremece, y una voz que no es la suya comienza a hablar desde más allá del velo que separa la vida de la muerte. Bienvenido al fenómeno más extraordinario de la era victoriana. El espiritismo, una obsesión colectiva que transformó los salones de la alta sociedad británica en puertas hacia el más allá. Durante décadas, comunicarse con los muertos dejó de ser herejía o superstición para convertirse en el pasatiempo favorito de aristócratas, intelectuales y científicos que buscaban desesperadamente pruebas de la existencia del alma y la vida después de la muerte. El espiritismo moderno nació en 1848 en una modesta casa de Hydesville, Nueva York, cuando las hermanas Fox afirmaron comunicarse con un espíritu mediante golpes y chasquidos. La noticia cruzó el Atlántico como pólvora, y para mediados de la década de 1850, Londres estaba completamente cautivada por este nuevo fenómeno. Los victorianos, atrapados entre su fe religiosa tradicional y el creciente materialismo científico de la época, encontraron en el espiritismo una forma de reconciliar ambos mundos. Prometía evidencia física y verificable de la inmortalidad del alma. No era necesario simplemente creer por fe. Ahora podías sentarte en una sesión y escuchar la voz de tu madre fallecida, recibir mensajes de tu hijo muerto, o presenciar manifestaciones tangibles del mundo espiritual. Esta promesa era irresistible para una sociedad obsesionada con la muerte y ávida de consuelo. Las sesiones espiritistas seguían rituales específicos diseñados para facilitar el contacto con los espíritus. Los participantes se reunían típicamente después del anochecer, cuando se creía que el velo entre mundos era más delgado. La habitación se preparaba cuidadosamente. Se cerraban cortinas para crear oscuridad o penumbra, se encendían velas o lámparas de gas tenue, se retiraban objetos de metal que supuestamente interferían con las energías espirituales, y se colocaba una mesa en el centro donde todos se sentarían. Los asistentes formaban un círculo ininterrumpido, tomándose de las manos o tocando la mesa simultáneamente, creando lo que los espiritistas llamaban una cadena magnética. Esta conexión física supuestamente permitía que la energía vital de los vivos fluyera y se combinara, proporcionando el poder necesario para que los espíritus se manifestaran en el mundo material. Las médiums victorianas eran principalmente mujeres, y su predominio no era accidental. La sociedad victoriana consideraba a las mujeres como seres más sensibles, emocionales y receptivos que los hombres, cualidades que supuestamente las hacían más aptas para servir como canales entre los mundos. Muchas médiums provenían de clases trabajadoras y encontraron en el espiritismo una oportunidad única de ascenso social y económico. Podían sentarse en salones aristocráticos, ser tratadas con respeto y deferencia, y ganar sumas considerables de dinero que jamás habrían visto como sirvientas o costureras.
Las médiums más exitosas se convirtieron en celebridades, viajando por Inglaterra y Europa, realizando sesiones para la realeza y acumulando fortunas que les permitían vivir con lujo y confort previamente inimaginables para personas de su origen. Los fenómenos que ocurrían durante las sesiones variaban enormemente en naturaleza y espectacularidad. El más común era el golpeteo, sonidos rítmicos que parecían provenir de las paredes, el suelo o la mesa misma, respondiendo a preguntas mediante un código simple donde un golpe significaba sí y dos significaban no. Las mesas se movían, giraban, se elevaban del suelo o incluso levitaban completamente, flotando en el aire ante los ojos asombrados de los testigos. Los instrumentos musicales colocados en la habitación supuestamente sonaban solos, guitarras rasgueadas por manos invisibles, campanas que tintineaban, acordeones que tocaban melodías melancólicas sin que nadie los tocara. Estos fenómenos físicos fascinaban especialmente a los científicos victorianos, que buscaban explicaciones racionales para eventos que desafiaban las leyes conocidas de la física. La escritura automática se convirtió en uno de los métodos más populares de comunicación espiritual. La médium entraba en trance y su mano comenzaba a moverse rápidamente sobre el papel, escribiendo mensajes que supuestamente provenían directamente de los espíritus. Los textos producidos variaban desde mensajes personales simples hasta largos tratados filosóficos, poemas elaborados y predicciones sobre el futuro. Algunas médiums producían escritura en idiomas que afirmaban no conocer, o en caligrafías completamente diferentes a la suya propia, ofreciendo lo que muchos consideraban evidencia irrefutable de intervención espiritual. Los familiares recibían estas comunicaciones con lágrimas de alegría, reconociendo giros de frase, expresiones favoritas o información privada que solo el difunto podría conocer, convenciéndose completamente de que estaban realmente comunicándose con sus seres queridos más allá de la tumba. El ectoplasma representaba la manifestación espiritual más dramática y controvertida. Las médiums en trance profundo supuestamente exudaban una sustancia blanca, vaporosa y viscosa desde sus bocas, narices o incluso otros orificios corporales. Este ectoplasma, según los creyentes, era la materia prima del mundo espiritual que los fantasmas usaban para materializarse parcialmente en nuestro mundo físico. Las fotografías de la época muestran médiums rodeadas de formas blanquecinas y nebulosas que parecen rostros, manos o figuras completas emergiendo de la oscuridad. Los escépticos señalaban que el ectoplasma se parecía sospechosamente a telas de muselina, gasa o incluso clara de huevo, pero los creyentes insistían en que estaban presenciando genuinas materializaciones de espíritus que habían cruzado brevemente al mundo de los vivos. Las sesiones de materialización completa eran los eventos más esperados y costosos del circuito espiritista. Médiums especializadas como Florence Cook afirmaban que podían hacer que espíritus completos se materializaran físicamente en la habitación. Figuras translúcidas o sólidas que caminaban, hablaban y podían ser tocadas por los asistentes. El espíritu guía más famoso fue Katie King, quien supuestamente se materializaba durante las sesiones de Cook, conversaba con los presentes, permitía ser fotografiada y dejaba que la examinaran de cerca. El químico William Crookes, un científico respetado y miembro de la Royal Society, investigó a Cook extensamente y declaró los fenómenos genuinos, prestando credibilidad científica al espiritismo que ayudó a atraer aún más seguidores. Sus conclusiones, sin embargo, fueron recibidas con escepticismo por muchos colegas que sospechaban que el prestigioso científico había sido engañado, o peor aún, que mantenía una relación romántica con la joven médium que nublaba su juicio. La comunidad científica victoriana estaba profundamente dividida sobre el espiritismo. Algunos investigadores, incluyendo físicos, químicos y naturalistas distinguidos, dedicaron años a estudiar los fenómenos espiritistas con metodología rigurosa, creando controles elaborados, usando equipos de medición y documentando sesiones meticulosamente. Fundaron la Society for Psychical Research en 1882,
una organización dedicada a investigar fenómenos paranormales con seriedad académica. Otros científicos, sin embargo, denunciaban el espiritismo como fraude masivo, superstición disfrazada de ciencia, y una regresión vergonzosa a la credulidad medieval. Los debates se volvían encendidos y personales, destruyendo amistades y dividiendo comunidades científicas enteras entre creyentes y escépticos, cada bando acusando al otro de ceguera voluntaria o ingenuidad patética. Los fraudes espiritistas eran, de hecho, abundantes y a menudo sorprendentemente ingeniosos. Los investigadores descubrieron médiums usando trucos de manos aprendidos de magos de escenario, ventriloquía para crear voces de espíritus, aparatos mecánicos ocultos bajo la ropa para producir golpes y movimientos, fósforo luminoso para crear apariciones brillantes en la oscuridad, y cómplices escondidos que manejaban instrumentos musicales o creaban efectos especiales. El ectoplasma resultó ser frecuentemente tela de queso, gasa empapada en agua o clara de huevo que las médiums escondían en sus cuerpos y regurgitaban dramáticamente durante las sesiones. Las fotografías de espíritus usaban técnicas de doble exposición o modelos vivos envueltos en telas translúcidas posando estratégicamente. Cuando estos fraudes se exponían públicamente, causaban escándalos mayúsculos, pero sorprendentemente, muchos creyentes permanecían fieles a sus médiums favoritas, argumentando que quizás algunos fenómenos eran fraudulentos, pero otros eran genuinos, o que el espíritu a veces era débil y requería ayuda artificial. El espiritismo ofrecía más que contacto con los muertos. Proporcionaba consuelo, comunidad y significado en una era de cambio vertiginoso. Los victorianos vivían en una época de transformaciones radicales. La industrialización destruía formas de vida tradicionales. Las ciudades crecían caóticamente. La ciencia desafiaba creencias religiosas establecidas. Y las guerras y epidemias seguían cobrando vidas prematuramente. En este contexto de incertidumbre y pérdida, el espiritismo prometía continuidad, reconexión con seres amados y evidencia de que la muerte no era el final absoluto, sino simplemente una transición a otra forma de existencia. Las sesiones creaban espacios donde el dolor del duelo podía expresarse abiertamente y donde la esperanza de reunión futura se reforzaba mediante experiencias compartidas que parecían validar la supervivencia del alma. El declive del espiritismo victoriano comenzó gradualmente en las últimas décadas del siglo XIX, acelerado por exposiciones cada vez más frecuentes de fraudes, por el creciente profesionalismo de la investigación psíquica que aplicaba estándares más rigurosos, y por cambios culturales que hacían las sesiones parecer anticuadas y supersticiosas. Sin embargo, el espiritismo dejó legados duraderos. Abrió conversaciones sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte. Inspiró investigaciones científicas serias sobre fenómenos inexplicados y demostró la profunda necesidad humana de encontrar significado y conexión más allá de los límites de nuestra existencia mortal. Los salones victorianos, donde médiums entraban en trance y espíritus supuestamente caminaban entre los vivos, nos recuerdan que el anhelo de trascender la muerte es tan antiguo como la humanidad misma, y que cada era encuentra sus propias formas, por extrañas que parezcan, de mantener vivos a sus muertos. La niebla londinense se espesa cuando cae la noche, transformando las calles empedradas en laberintos oscuros, donde las farolas de gas apenas logran penetrar la densa cortina grisácea. Los pasos resuenan contra los adoquines húmedos, sombras sin rostro se deslizan entre los callejones, y en algún lugar de la oscuridad, un asesino espera pacientemente a su próxima víctima. Este es el Londres de 1888, el año en que una serie de brutales asesinatos en el empobrecido distrito de Whitechapel aterrorizó a toda una ciudad y creó el mito del asesino en serie más famoso de la historia. Jack el Destripador no solo se convirtió en la personificación del terror victoriano, sino que reveló las profundas divisiones sociales, la miseria abyecta y los peligros reales que acechaban en las sombras del imperio más poderoso del mundo. Whitechapel era uno de los barrios más miserables de Londres, un infierno victoriano donde la pobreza, el crimen y la desesperación se concentraban en calles estrechas y sucias.
Más de 1 millón de personas vivían hacinadas en el East End londinense, muchas de ellas en condiciones que hoy nos resultarían inimaginables. Familias enteras compartiendo una sola habitación sin ventilación, casas de huéspedes donde docenas de personas dormían en el suelo por unos pocos peniques la noche, patios interiores sin luz natural donde la mugre y los desperdicios se acumulaban durante años. El aire estaba saturado con el hedor de las fábricas de cuero, los mataderos, las cervecerías y los ríos de aguas residuales que fluían abiertamente por las calles. Para los victorianos de clase alta que vivían en los barrios elegantes del West End, Whitechapel era un mundo completamente ajeno, un territorio peligroso que preferían ignorar hasta que el horror del Destripador los forzó a mirar. Las víctimas de Jack el Destripador fueron mujeres que la sociedad victoriana ya había descartado como perdidas, prostitutas alcohólicas que vendían sus cuerpos por unos pocos peniques para pagar una cama en alguna casa de huéspedes inmunda. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Estos eran los nombres de las 5 víctimas canónicas del Destripador, aunque probablemente hubo más. Todas eran mujeres de mediana edad, devastadas por la pobreza, el alcohol y las enfermedades. Mujeres que caminaban las calles oscuras en las primeras horas de la madrugada buscando clientes suficientes para sobrevivir otro día más. Sus vidas habían sido difíciles y brutales mucho antes de encontrarse con su asesino, pero fueron sus muertes extraordinariamente violentas las que finalmente les dieron voz y rostro en una sociedad que las había ignorado completamente mientras vivían. Los asesinatos comenzaron en las primeras horas del 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols fue encontrada en Bucks Row, su garganta cortada tan profundamente que casi la decapitó, y su abdomen abierto con cortes que sugerían cierto conocimiento anatómico. 8 días después, Annie Chapman fue descubierta en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street, mutilada de manera aún más horrible. Le habían extirpado el útero y otros órganos con una precisión que sugería que el asesino sabía exactamente lo que estaba haciendo. La brutalidad y la aparente habilidad quirúrgica de estos crímenes eran sin precedentes, y el pánico comenzó a extenderse por Whitechapel como un fuego incontrolable. Las mujeres dejaron de salir solas por las noches, se formaron patrullas vecinales de vigilancia y la policía aumentó su presencia, pero el asesino parecía capaz de atacar y desaparecer en la niebla sin dejar rastro utilizable. La noche del 30 de septiembre, conocida como la Doble Evento, el Destripador alcanzó un nivel de audacia aterrador. Elizabeth Stride fue encontrada con la garganta cortada en Dudfield's Yard, pero su cuerpo no había sido mutilado como los anteriores, sugiriendo que el asesino había sido interrumpido. Menos de 1 hora después, y a menos de 1 kilómetro de distancia, Catherine Eddowes fue descubierta en Mitre Square, sometida a mutilaciones tan extensas que su rostro había sido desfigurado deliberadamente y le habían extraído un riñón y parte del útero. La policía comprendió con horror que habían estado persiguiendo al asesino entre ambos lugares, y aún así no habían logrado atraparlo. La capacidad del Destripador para moverse invisible a través de calles patrulladas y cometer estos actos horrendos en tiempo récord desafiaba toda explicación lógica. El asesinato más atroz ocurrió el 9 de noviembre en el pequeño cuarto de Mary Jane Kelly en Miller's Court. A diferencia de las víctimas anteriores, Kelly fue asesinada en un espacio cerrado donde el Destripador tuvo todo el tiempo del mundo para realizar su trabajo más horrible. La escena que encontró la policía era de una brutalidad tan extrema que algunos oficiales vomitaron al verla, y otros sufrieron pesadillas durante años. El cuerpo había sido literalmente descuartizado, con órganos removidos y colocados estratégicamente alrededor de la habitación, en lo que parecía una exhibición deliberadamente grotesca. Las fotografías forenses de la escena, que aún sobreviven, son tan perturbadoras que raramente se publican completamente, pero documentan con precisión la mente retorcida de un asesino que claramente disfrutaba su trabajo macabro. Las cartas del Destripador añadieron otra dimensión escalofriante al caso. La policía recibió cientos de cartas supuestamente del asesino,
aunque la mayoría eran obviamente falsas, escritas por bromistas enfermos o periodistas sensacionalistas buscando historias. Sin embargo, algunas cartas parecían genuinas, especialmente la carta Dear Boss y la postal Saucy Jackie, que contenían detalles sobre los crímenes que solo el asesino podría conocer. La más perturbadora fue el paquete enviado al presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, que contenía medio riñón humano preservado en alcohol junto con una nota afirmando que era de Catherine Eddowes y que el remitente había cocinado y comido la otra mitad. Los análisis forenses modernos no han podido confirmar definitivamente la autenticidad de estas comunicaciones, pero agregaron un elemento de teatro macabro que fascinó y aterrorizó al público victoriano en igual medida. La investigación policial fue un desastre de incompetencia, rivalidades jurisdiccionales y recursos inadecuados. Scotland Yard y la Policía Metropolitana se culpaban mutuamente por no capturar al asesino, mientras que la policía de la ciudad de Londres reclamaba autoridad sobre algunos crímenes que ocurrieron dentro de sus límites. No existían métodos forenses modernos. Las huellas dactilares aún no se usaban para identificación criminal. No había análisis de ADN, y las técnicas de perfilado psicológico todavía estaban a décadas de distancia. Los investigadores confiaban principalmente en testimonios de testigos, pero en un barrio donde desconfiar de la policía era la norma, y donde la oscuridad y la niebla hacían imposible ver claramente a más de unos metros de distancia, estos testimonios eran prácticamente inútiles. Docenas de sospechosos fueron interrogados y liberados, desde carniceros y doctores hasta inmigrantes judíos y aristócratas excéntricos, pero ninguna evidencia sólida llevó a un arresto. Las teorías sobre la identidad del destripador se multiplicaron casi tan rápido como los asesinatos mismos. Los rumores apuntaban a miembros de la familia real involucrados en un encubrimiento masivo: doctores enloquecidos, judíos extranjeros, parteras abortistas e incluso Jill la destripadora, una comadrona o enfermera femenina que podría moverse por las calles sin despertar sospechas. Cada teoría tenía sus defensores apasionados, y más de un siglo después, los riperólogos continúan debatiendo la identidad del asesino con fervor religioso. Las investigaciones modernas han aplicado análisis de ADN, perfilado psicológico, modelado geográfico y otras tecnologías avanzadas al caso, pero ninguna ha producido una respuesta definitiva que satisfaga a todos. La identidad de Jack el Destripador permanece como uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia criminal. Los asesinatos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Después de la muerte de Mary Jane Kelly, en noviembre de 1888, no hubo más asesinatos con la firma distintiva del Destripador. Las teorías sobre por qué se detuvo son tan numerosas como las teorías sobre su identidad. Quizás murió o fue institucionalizado. Tal vez huyó al extranjero. Posiblemente fue encarcelado por otro crimen, o simplemente satisfizo su sed de sangre y se retiró a una vida normal. Cualquiera que fuera la razón, el terror terminó, pero el mito apenas comenzaba. Los periódicos continuaron publicando historias sobre el Destripador durante años, y su leyenda se expandió mucho más allá de los hechos reales, transformándose en el arquetipo del asesino en serie que perseguiría la imaginación popular durante generaciones. El legado de Jack el Destripador va más allá de los asesinatos mismos. Los crímenes forzaron a la sociedad victoriana a confrontar la miseria extrema que existía en sus propias ciudades, las condiciones desesperadas que empujaban a las mujeres a la prostitución y la incompetencia de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos más vulnerables. Las investigaciones periodísticas que siguieron a los asesinatos expusieron las condiciones infrahumanas en Whitechapel, llevando eventualmente a reformas sociales, mejoras en viviendas para los pobres y mayor atención a los problemas del East End. En un sentido trágico, las muertes de estas 5 mujeres lograron lo que sus vidas miserables nunca pudieron: obligar a la Inglaterra victoriana a mirar directamente a los horrores que sus estructuras sociales creaban y mantenían. Hoy, más de 130 años después, las calles de Whitechapel han cambiado completamente, pero el fantasma del Destripador permanece. Tours nocturnos,
guían a turistas por los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Museos exhiben artefactos y reconstrucciones de las escenas del crimen. Y cada año aparecen nuevos libros, documentales y teorías sobre el caso. La fascinación con Jack, el Destripador, habla de nuestro interés perenne en el mal inexplicable, en los misterios sin resolver y en la oscuridad que puede acechar detrás de la fachada de civilización. Las criaturas de la niebla victoriana nos recuerdan que incluso en el corazón del imperio más poderoso del mundo, la barbarie podía florecer en las sombras y que algunas preguntas sobre la naturaleza humana permanecerán eternamente sin respuesta, perdidas en las brumas del tiempo. Entra a un consultorio médico victoriano y serás recibido por una colección de aparatos que parecen más instrumentos de tortura que herramientas curativas. Máquinas eléctricas que prometen curar cualquier dolencia mediante descargas, inhaladores llenos de cocaína para el asma infantil, sanguijuelas hambrientas listas para succionar sangre impura, y dispositivos vibratorios que los médicos prescribían sin el menor asomo de vergüenza. La medicina victoriana era un campo de batalla donde la ciencia emergente chocaba violentamente con la ignorancia, la desesperación y el charlatanismo, creando un arsenal de tratamientos que con frecuencia eran más peligrosos que las enfermedades que pretendían curar. Esta es la historia de cómo los victorianos, en su búsqueda desesperada de salud y bienestar, se sometieron voluntariamente a terapias que hoy nos parecen demenciales, dolorosas y frecuentemente letales. La electroterapia se convirtió en la panacea médica favorita de la era victoriana, prometiendo curar prácticamente cualquier enfermedad conocida mediante la aplicación de corrientes eléctricas al cuerpo humano. Los médicos victorianos, fascinados por los descubrimientos recientes sobre la electricidad, creyeron haber encontrado la fuerza vital misma que animaba el cuerpo humano. Si la electricidad podía hacer que las ranas muertas se contrajesen en los experimentos de laboratorio, razonaban, seguramente podía revitalizar tejidos enfermos y restaurar la salud perdida. Las máquinas electromagnéticas proliferaron en consultorios médicos y hogares adinerados, dispositivos de aspecto imponente con diales, manivelas, baterías de ácido y electrodos que se aplicaban a diversas partes del cuerpo. Los pacientes pagaban generosamente por recibir descargas eléctricas que supuestamente curaban desde dolores de cabeza hasta parálisis, desde depresión hasta impotencia y desde indigestión hasta tuberculosis. La histeria femenina era diagnosticada con una frecuencia alarmante en la Inglaterra victoriana, y la electroterapia era uno de los tratamientos preferidos para esta supuesta enfermedad. Los médicos victorianos creían que las mujeres, especialmente aquellas de clase media y alta con tiempo libre, sufrían de una condición nerviosa caracterizada por ansiedad, irritabilidad, insomnio, retención de fluidos, dolores abdominales y lo que delicadamente llamaban nerviosismo sexual. Las causas propuestas variaban desde úteros errantes hasta exceso de educación, pasando por lecturas inapropiadas y falta de ejercicio físico. El tratamiento involucraba aplicar electrodos a la espalda baja, el abdomen o incluso directamente a los órganos reproductivos, administrando corrientes que hacían que los músculos se contrajeran violentamente. Algunos médicos afirmaban que estas sesiones debían repetirse semanalmente durante meses o años para mantener controlada la histeria, creando pacientes perpetuamente dependientes de sus tratamientos lucrativos. Los inhaladores de cocaína representan uno de los ejemplos más sorprendentes de la ingenuidad médica victoriana. La cocaína se aisló por primera vez en 1855 y para la década de 1880 se había convertido en el ingrediente milagroso que aparecía en innumerables remedios patentados. Los médicos la prescribían libremente para tratar asma, resfriados, dolores de garganta, dolores de muelas y fatiga general. Los inhaladores de cocaína eran pequeños dispositivos elegantes, a menudo elaboradamente decorados, que contenían cristales de cocaína pura o soluciones concentradas. Los pacientes inhalaban profundamente varias veces al día, absorbiendo dosis que hoy consideraríamos masivas directamente en sus pulmones y flujo sanguíneo. Los niños asmáticos eran usuarios frecuentes,
recibiendo estos inhaladores de manos de padres amorosos que no tenían idea de que estaban convirtiendo a sus hijos en adictos a una droga poderosamente adictiva. La cocaína también aparecía en forma de vino, pastillas, inyecciones y hasta en bebidas populares. El vin Mariani, un vino tinto francés infusionado con hojas de coca, era enormemente popular entre la élite victoriana, incluyendo la reina Victoria misma. Las compañías farmacéuticas vendían kits de inyección de cocaína para uso doméstico, permitiendo que cualquiera pudiera administrarse dosis subcutáneas sin supervisión médica. Las tabletas de cocaína se comercializaban como ayuda para cantantes y oradores públicos, prometiendo clarificar la voz y aumentar la resistencia. Solo después de décadas de uso generalizado comenzaron a emerger los efectos devastadores: adicción masiva, colapsos nerviosos, paranoia severa y muertes por sobredosis que finalmente obligaron a regular y eventualmente prohibir el uso recreativo y médico indiscriminado de esta sustancia. Las sanguijuelas medicinales eran las veteranas del arsenal médico victoriano, con una historia que se remontaba siglos atrás, pero que alcanzó su apogeo en el siglo XIX. La teoría médica dominante sostenía que muchas enfermedades resultaban de un exceso de sangre o de sangre corrupta que necesitaba ser drenada del cuerpo para restaurar el equilibrio de los humores. Las sanguijuelas ofrecían un método menos traumático que las sangrías quirúrgicas, y los médicos las aplicaban generosamente para tratar fiebres, inflamaciones, dolores de cabeza, gota y prácticamente cualquier otra condición imaginable. Un solo tratamiento podía involucrar docenas de sanguijuelas aplicadas simultáneamente, cada una capaz de succionar hasta 15 mililitros de sangre antes de soltarse satisfecha. Los pacientes emergían de estas sesiones pálidos, débiles y anémicos, pero los médicos interpretaban estos síntomas como evidencia de que el tratamiento estaba funcionando, extrayendo exitosamente las toxinas que causaban la enfermedad. La demanda de sanguijuelas era tan alta que casi llevó a su extinción en algunas regiones de Europa. Los recolectores de sanguijuelas trabajaban en pantanos y estanques, usando sus propias piernas como cebo. Se paraban en aguas infestadas y esperaban a que las sanguijuelas se adhirieran a su piel para luego recolectarlas en contenedores. Francia importaba millones de sanguijuelas anualmente desde Europa del Este y Rusia para satisfacer la demanda médica. Los hospitales victorianos mantenían tanques especiales donde las sanguijuelas se almacenaban hasta que fueran necesarias, y existían protocolos elaborados sobre cómo cuidarlas, alimentarlas y prepararlas para uso médico. Algunas sanguijuelas particularmente valiosas eran reutilizadas, forzándolas a regurgitar la sangre que habían consumido para luego aplicarlas nuevamente a otros pacientes, una práctica que obviamente facilitaba la transmisión de enfermedades. Los vibradores médicos tienen una historia victoriana particularmente peculiar que la mayoría de los museos médicos prefieren omitir. Los médicos trataban la histeria femenina mediante masaje pélvico manual, una tarea que encontraban tediosa, agotadora y que les causaba calambres en las manos después de sesiones prolongadas. En la década de 1880, inventores ingeniosos comenzaron a desarrollar dispositivos vibratorios mecánicos que podían realizar este trabajo más eficientemente. Estos primeros vibradores eran máquinas enormes impulsadas por vapor o electricidad, instaladas permanentemente en consultorios médicos y que parecían más equipos industriales que instrumentos médicos. Gradualmente se hicieron más pequeños y portátiles, eventualmente convirtiéndose en dispositivos que las mujeres podían comprar para uso doméstico, anunciados en catálogos respetables, junto a máquinas de coser y aspiradoras como electrodomésticos para promover la salud y el bienestar femenino. Otros inventos médicos victorianos rayaban en lo absurdo o directamente peligroso. Los cinturones eléctricos prometían curar impotencia, debilidad general y problemas digestivos mediante corrientes continuas aplicadas alrededor de la cintura o directamente a los genitales. Las máquinas de ozono supuestamente purificaban la sangre inhalando gas ozono altamente reactivo que dañaba los pulmones. Los dispositivos de estiramiento espinal colgaban a los pacientes boca abajo durante horas para tratar dolor de espalda, frecuentemente causando daño permanente.
Las sillas trepanación permitían perforar agujeros en el cráneo para aliviar presión cerebral, un procedimiento que tenía tasas de mortalidad aterradoras. Los baños de mercurio trataban sífilis envenenando lentamente a los pacientes con un metal tóxico que causaba temblores, pérdida de dientes y daño cerebral irreversible. Los remedios patentados inundaban el mercado victoriano, anunciándose en periódicos, carteles y folletos con afirmaciones extraordinarias respaldadas por ninguna evidencia real. Estos elixires, tónicos y polvos contenían mezclas secretas que frecuentemente incluían opio, morfina, alcohol en altas concentraciones, mercurio, arsénico y otras sustancias peligrosas. El jarabe calmante de la señora Winslow para bebés inquietos contenía morfina suficiente para sedar o matar a niños pequeños. El tónico refrescante del Dr. Kilmer prometía curar enfermedades renales mientras envenenaba lentamente a los usuarios con ingredientes tóxicos no declarados. Estos productos prosperaban en la ausencia total de regulación. Cualquiera podía fabricar y vender medicamentos sin necesidad de probar su eficacia o seguridad, resultando en una industria masiva de charlatanismo que explotaba la desesperación de enfermos y moribundos. La profesión médica victoriana misma estaba dividida entre médicos genuinamente entrenados y un ejército de curanderos, charlatanes y vendedores ambulantes que ofrecían curas milagrosas sin ninguna formación real. No existían licencias médicas unificadas ni estándares educativos consistentes hasta bien avanzado el siglo XIX. Cualquiera podía proclamarse doctor, abrir una práctica y comenzar a prescribir tratamientos basados en teorías médicas obsoletas, superstición pura o invención completa. Los pacientes victorianos enfrentaban la difícil tarea de distinguir entre médicos competentes y charlatanes peligrosos, y frecuentemente elegían mal, pagando con su salud o sus vidas por confiar en personas que no tenían ninguna idea real de cómo funcionaba el cuerpo humano. La regulación médica llegó gradualmente y enfrentó resistencia feroz de aquellos que lucraban con la ignorancia pública. La Ley de Farmacia de 1868 comenzó a regular la venta de venenos y drogas peligrosas, pero tenía lagunas enormes. La Ley de Alimentos y Medicamentos de 1906 finalmente requirió que los productos listaran sus ingredientes, revelando al público escandalizado exactamente qué contenían sus remedios favoritos. Las asociaciones médicas profesionales establecieron estándares educativos y éticos, expulsando gradualmente a los charlatanes más flagrantes. Sin embargo, estos cambios llegaron demasiado tarde para las generaciones de victorianos que habían sufrido bajo tratamientos peligrosos, inefectivos o directamente letales administrados por personas que no sabían lo que estaban haciendo. El legado de la medicina victoriana es profundamente contradictorio. Por un lado, esta era vio avances genuinos: la teoría microbiana de la enfermedad, la anestesia, la antisepsia quirúrgica y descubrimientos fundamentales en anatomía y fisiología. Por otro lado, produjo una cantidad asombrosa de tratamientos absurdos que causaron sufrimiento innecesario a millones. Los inventos médicos victorianos nos recuerdan que el progreso científico no es lineal ni inevitable, que la desesperación humana puede ser explotada cruelmente, y que incluso las mentes más brillantes pueden abrazar ideas completamente erróneas cuando carecen de métodos rigurosos para probar sus teorías. Imagina recibir un ramo de flores y comprender inmediatamente que tu pretendiente te está declarando amor eterno. O quizás descubrir con horror que las rosas que acabas de regalar a tu anfitriona en realidad simbolizan tu desprecio hacia ella. En la Inglaterra victoriana, donde las convenciones sociales rígidas prohibían la expresión directa de emociones intensas, las flores se convirtieron en un lenguaje completo y sofisticado que permitía comunicar sentimientos prohibidos, advertencias secretas, declaraciones de amor y hasta insultos elaborados sin pronunciar una sola palabra. Este código floral, conocido como floriografía, era tan complejo y matizado como cualquier idioma hablado, con diccionarios enteros dedicados a descifrar los mensajes ocultos que cada pétalo, color y arreglo comunicaba.
Bienvenido al mundo fascinante donde la naturaleza misma se convirtió en mensajera silenciosa de las pasiones más profundas del corazón humano. El lenguaje de las flores no era un invento victoriano, sino una tradición que llegó a Inglaterra desde Turquía y Persia a través de viajeros y diplomáticos durante el siglo XVIII. En el Imperio Otomano, el selam, o lenguaje floral, había sido refinado durante siglos como forma de comunicación en los harenes, donde las mujeres usaban flores, frutas y objetos diversos para enviar mensajes elaborados sin que los guardianes comprendieran su significado real. Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en Constantinopla, quedó fascinada por este sistema durante su estancia entre 1717 y 1718, y sus cartas sobre el tema capturaron la imaginación de la sociedad inglesa. Sin embargo, fueron los victorianos quienes transformaron esta curiosidad exótica en una obsesión nacional, creando su propia versión elaborada y codificada que permeó todos los aspectos de sus vidas sociales y románticas. Los diccionarios florales victorianos se multiplicaron durante el siglo XIX, cada uno ofreciendo interpretaciones ligeramente diferentes que añadían complejidad al sistema. El libro más influyente fue Le langage des fleurs de Charlotte de la Tour, publicado en Francia en 1819 y traducido rápidamente al inglés, seguido por docenas de versiones británicas que adaptaban y expandían los significados. Estos volúmenes elegantemente ilustrados se convirtieron en elementos esenciales de cualquier biblioteca doméstica respetable, especialmente para las jóvenes que necesitaban dominar este lenguaje como parte de su educación social. Memorizar los significados de cientos de flores era tan importante como aprender francés, piano o bordado, una habilidad que distinguía a las damas refinadas de las mujeres comunes. Las inconsistencias entre diferentes diccionarios creaban confusión ocasional, pero también añadían una capa extra de ambigüedad útil. Si un mensaje era recibido mal, siempre podías culpar al diccionario. Equivocado. Las rosas dominaban el vocabulario floral con una complejidad asombrosa de significados que variaban según color, etapa de floración y forma de presentación. Una rosa roja completa declaraba amor profundo y pasión ardiente, pero un capullo de rosa roja significaba belleza juvenil y corazones puros esperando florecer. Las rosas blancas representaban inocencia, pureza y amor digno, apropiadas para ocasiones formales o sentimientos platónicos. Las rosas amarillas eran traicioneras. Podían significar amistad y alegría, pero también celos, infidelidad y amor decreciente, haciendo que regalarlas fuera un gesto potencialmente peligroso. Una rosa negra, extremadamente rara y típicamente creada tiñendo rosas oscuras, simbolizaba muerte, odio o despedida final. El número de rosas también importaba. Una sola rosa expresaba simpleza y devoción singular. 12 rosas declaraban amor completo, y 100 rosas gritaban adoración absoluta y riqueza suficiente para permitirse tal extravagancia. Otras flores populares llevaban mensajes igualmente específicos y matizados. Los lirios blancos representaban pureza virginal y majestuosidad, siendo flores apropiadas para novias y ocasiones sagradas. Las violetas simbolizaban modestia, fidelidad y amor oculto, perfectas para admiradores secretos que no podían declarar abiertamente sus sentimientos. Los pensamientos, cuyo nombre en inglés pansies derivaba de la palabra francesa pensées, significaban literalmente pensamientos, permitiendo al remitente decir «estoy pensando en ti» sin palabras. Los narcisos advertían contra el egoísmo y la vanidad excesiva, haciendo que regalarlos pudiera interpretarse como un insulto elegantemente velado. Las orquídeas, raras y costosas, representaban belleza refinada, lujo y amor delicado, siendo regalos apropiados solo de pretendientes adinerados a damas de alto estatus. Los colores añadían capas adicionales de significado que podían modificar o intensificar el mensaje básico de cada flor. El blanco universal simbolizaba pureza, inocencia y nuevos comienzos, apropiado para bodas, bautizos y ocasiones sagradas.
El rojo hablaba de pasión, deseo y amor intenso. Demasiado atrevido para intercambios casuales, pero perfecto para declaraciones románticas serias. El rosa suavizaba el mensaje del rojo, representando admiración, gratitud y amor tierno, pero no necesariamente pasional. El amarillo era ambiguo, alegría y amistad en algunos contextos, pero también celos, engaño y amor moribundo en otros, requiriendo contexto cuidadoso para interpretar correctamente. El púrpura denotaba dignidad, éxito y admiración, mientras que el naranja expresaba entusiasmo, fascinación y energía desbordante. La forma de presentar las flores comunicaba mensajes adicionales tan importantes como las flores mismas. Un ramo presentado con las flores hacia arriba expresaba pensamientos positivos y optimistas, mientras que presentarlo invertido revertía completamente el significado, convirtiendo declaraciones de amor en rechazos o expresiones de odio. La forma en que se ataban las flores importaba. Un ramo atado con cinta hacia la derecha significaba que el mensaje se refería al remitente, mientras que la cinta a la izquierda indicaba que el mensaje concernía al receptor. Quitar todas las espinas de las rosas sugería que no había nada que temer en este amor, mientras que dejar las espinas intactas advertía sobre los peligros y dolores potenciales de la relación. Incluir hojas y follaje modificaba los mensajes. El follaje abundante intensificaba el sentimiento, mientras que la ausencia de hojas sugería esperanza perdida o amor marchito. Los arreglos florales complejos permitían componer mensajes elaborados combinando múltiples flores en secuencias significativas. Un pretendiente podría enviar un ramo comenzando con capullos de rosa roja, declarando amor incipiente, seguidos por claveles rojos expresando admiración profunda, jazmín blanco prometiendo amabilidad eterna, y hiedra simbolizando fidelidad inquebrantable, todo culminando con mirto que representaba amor verdadero en el matrimonio. Cada flor se leía en secuencia como palabras en una oración, permitiendo comunicaciones sorprendentemente detalladas sin una sola palabra escrita. Las damas victorianas se volvieron expertas en descifrar estos mensajes florales complejos, analizando cada elemento con la precisión de criptógrafas profesionales, descifrando códigos secretos enemigos. Los rechazos románticos podían expresarse con crueldad elegante mediante selecciones florales apropiadas. Las flores de geranio significaban estupidez o locura, sugiriendo que el pretendiente era tonto por perseguir esta relación. Los ranúnculos acusaban ingratitud, implicando que el receptor no apreciaba adecuadamente la atención recibida. Las petunias expresaban resentimiento y enojo, mientras que las caléndulas advertían sobre celos y crueldad mental. La flor más brutal era la adelfa, que simbolizaba directamente precaución y muerte, un mensaje tan severo que raramente se usaba excepto para terminar relaciones de manera absoluta e inequívoca. Una dama que deseaba rechazar un pretendiente sin confrontación directa podía simplemente enviar el arreglo floral apropiado, dejando que las flores hablaran las palabras duras que la etiqueta victoriana le prohibía pronunciar directamente. Las flores también comunicaban mensajes más allá del romance. Los ramos de condolencia seguían códigos estrictos: lirios blancos para pureza del alma fallecida, rosas blancas para reverencia, ciprés para luto eterno y amapolas rojas para consuelo en el dolor. Los arreglos de felicitación usaban flores alegres y coloridas, girasoles para admiración, dalias para dignidad y elegancia, y gladiolos para fuerza de carácter. Las flores de disculpa incluían jacintos blancos pidiendo perdón, azucenas expresando arrepentimiento sincero y campanillas azules representando humildad y constancia. Incluso las relaciones de amistad se negociaban mediante flores: crisantemos amarillos para amistad despreciada, cinias para pensamientos de amigos ausentes y rosas amarillas para alegría compartida entre amigos verdaderos. Los jardines victorianos se diseñaban frecuentemente como galerías vivas de este lenguaje floral, permitiendo a los visitantes pasear entre mensajes codificados, plantados intencionalmente en arreglos significativos. Los propietarios creaban conversaciones enteras mediante la selección y colocación cuidadosa de plantas,
Un camino bordeado de violetas declaraba amor modesto pero constante, mientras que rosas trepadoras sobre un arco prometían amor creciente y duradero. Los jardines de las damas solteras podían incluir plantas que anunciaban sutilmente su disponibilidad o preferencias románticas, mientras que los jardines de viudas comunicaban su estado de luto mediante selecciones apropiadamente sombrías. Los visitantes conocedores leían estos jardines como libros abiertos, comprendiendo las historias, esperanzas y dolores que cada plantación revelaba a quienes sabían mirar más allá de la simple belleza superficial. La era victoriana eventualmente terminó, y con ella el lenguaje de las flores cayó gradualmente en desuso a medida que la sociedad se volvía menos formal y más permisiva en la expresión directa de emociones. Las nuevas generaciones encontraban el sistema innecesariamente complicado y restrictivo, prefiriendo la comunicación verbal honesta sobre mensajes florales codificados. Sin embargo, algunos significados sobrevivieron. Todavía regalamos rosas rojas para expresar amor romántico. Lirios blancos aparecen en funerales y las rosas amarillas mantienen su asociación con la amistad. Estos fragmentos son ecos de un sistema mucho más elaborado, que una vez permitió a los victorianos comunicar todo el espectro de emociones humanas mediante los pétalos silenciosos de flores cuidadosamente seleccionadas. Hoy, cuando observamos fotografías victorianas de damas sosteniendo ramos elaborados o jardines diseñados con precisión geométrica, podemos apreciar que estamos viendo más que simple decoración. Estamos presenciando conversaciones congeladas en el tiempo, declaraciones de amor eterno, rechazos corteses y secretos susurrados mediante el lenguaje universal de las flores. El legado de la floriografía victoriana nos recuerda que los humanos siempre encontrarán formas creativas de comunicarse, especialmente cuando la sociedad restringe la expresión directa, y que incluso los elementos más simples de la naturaleza pueden transformarse en portadores de los mensajes más profundos y complejos del corazón humano. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por las curiosidades más oscuras y fascinantes de la era victoriana. Si disfrutaste explorando estos rincones peculiares de la historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario sobre qué tema histórico o mitológico te gustaría descubrir en futuros videos. Que tengas dulces sueños, acompañado de los fantasmas elegantes de una época que fue tan extraña como inolvidable.